En los últimos meses el malestar en Montecito ha ido en aumento hasta convertirse en un problema imposible de ignorar. Megan se ha vuelto una auténtica molestia por aquí, comentan algunos vecinos asegurando que han visto drones sobrevolando propiedades privadas de forma reiterada, invasiva y francamente inaceptable. Las autoridades locales habrían recibido múltiples quejas formales de residentes, lo que refuerza la sensación de que su permanencia en la zona podría tener los días contados. Montecito, tradicionalmente un refugio exclusivo para la élite, es un enclave banado por el soldón de estrellas de Hollywood y magnates tecnológicos se esconden tras setos perfectamente cuidados y vistas al océano. Ali, la privacidad no es un lujo sino una norma tácita y la discreción es el precio de pertenecer a la comunidad. Sin embargo, ese equilibrio parece haberse resquebrajado con la presencia de una figura demasiado visible. Las miradas se centran ahora en Meghan Markle, cuya llegada con el príncipe Harry en 2020 despertó inicialmente curiosidad y expectativa. Lo que empezó como fascinación por los exiliados reales se transformó, según diversas fuentes locales, en frustración y cansancio ante comportamientos percibidos como invasivos y ajenos a las costumbres del lugar. Vecinos afirman que no se trata de simples rumores sino de una reacción colectiva frente a lo que consideran una intromisión constante en su espacio privado. En este contexto ha surgido con fuerza la voz del actor Rob Lowe, residente de Montecito desde hace décadas y profundamente arraigado en la comunidad. Lejos de ser un comentario trivial de celebridad a celebridad, sus declaraciones describen una escalada de tensiones que habría desembocado en acciones oficiales. Según relatos compartidos primero en conversaciones privadas y luego filtrados al debate público, Lowe habría denunciado la presencia reiterada de drones sobrevolando su propiedad y la de otros vecinos sin consentimiento. En más de una ocasión asegura haber visto estos dispositivos captando imágenes de celebridades locales, lo que considera una violación directa de las normas no escritas que rigen la convivencia en Montecito. Para muchos residentes la ironía resulta evidente: una pareja que abandonó el Reino Unido denunciando la intrusión mediática ahora es señalada por emplear tácticas similares en su nuevo hogar. Las quejas se habrían acumulado hasta el punto de provocar investigaciones municipales y, según se comenta, incluso procedimientos que podrían derivar en un desalojo. La decepción es palpable entre quienes recuerdan el entusiasmo inicial cuando los Sussex adquirieron su imponente mansión por más de $14 millones. Se esperaba que se integraran con naturalidad respetando la cultura local de vive y deja vivir. En lugar de eso, los vecinos hablan de carreteras bloqueadas por seguridad privada, un estilo de vida excesivamente hermético y sobre todo incidentes con drones que marcaron un antes y un después. Lowe en particular habría relatado episodios concretos como uno en el que un dron apareció flotando cerca de su piscina durante una barbacoa familiar con la cámara claramente enfocando. Al intentar aclarar la situación con personal de seguridad cercano se encontró con negativas y evasivas, lo que reforzó su indignación. Con el tiempo, estas experiencias no solo alimentaron la frustración individual sino que generaron un descontento colectivo. Lowe habría compartido sus vivencias con otros actores, empresarios y residentes influyentes, creando un frente común que ya no se limitara a murmullos discretos. Además de los drones, se mencionan tácticas percibidas como intimidatorias por parte del entorno de Meghan, incluyendo respuestas frías o incluso amenazas legales cuando los vecinos intentaban expresar sus preocupaciones. Para una comunidad que valora profundamente el respeto a los límites ajenos, estos comportamientos se interpretan como una ruptura grave del pacto implícito que define la vida en Montecito. Así, lo que alguna vez fue sinónimo de tranquilidad y retiro exclusivo se ha convertido en escenario de fricción abierta. La pregunta que flota ahora entre los residentes es cómo un lugar famoso por su serenidad llegó a este punto y qué consecuencias tendrá este conflicto para el futuro de los Sussex en Estados Unidos. En Montecito, donde la privacidad es sagrada, la paciencia parece haberse agotado. Un vecino que pidió mantenerse en el anonimato respaldó las afirmaciones de Rob Lowe, señalando que la presencia de Meghan ha introducido un clima de inquietud constante hasta el punto de que muchos residentes viven ahora con la sensación de estar vigilados desde el aire. Las palabras de Lowe cobraron mayor fuerza cuando, según se informó, habló del tema en un episodio de un podcast a mediados de 2025. Aunque evito mencionar nombres de forma directa, las referencias a unos vecinos reales fueron lo suficientemente claras como para disipar cualquier duda.
El episodio que alcanzó millones de descargas encendió la especulación en redes y sacó a la luz un problema que hasta entonces se discutía en privado. Personas cercanas al actor aseguran que su motivación no es la hostilidad personal sino el deseo de recuperar la calma en la comunidad. De hecho, en el pasado Love elogió al príncipe Harry y reconoció que la legada de la pareja incrementó el valor de las propiedades, pero ahora insiste en que la fama no debe servir de excusa para ignorar las normas básicas de convivencia. A medida que se acumulaban las quejas, Love habría apoyado una petición colectiva dirigida a las autoridades locales en la que se detallaban los vuelos de drones y su impacto en la vida diaria. Este paso elevó el conflicto atrayendo la atención tanto de la oficina del sheriff del condado de Santa Bárbara como de la Administración Federal de Aviación encargada de regular el uso de drones. Así Love se convirtió en un portavoz inesperado de los vecinos agraviados con su credibilidad y carisma amplificando las denuncias. Sin embargo, el descontento va mucho más allá de una sola voz. Se trata de un malestar generalizado que atraviesa la comunidad. Aunque otras figuras conocidas como Oprah Winfrey o Ellen DeGeneres, propietarias de viviendas cercanas, han guardado silencio, los rumores indican que incluso ellas han percibido las consecuencias de esta tensión creciente. Las revelaciones de Love han levantado el velo sobre un Montecito dividido donde el atractivo simbólico de la realeza choca con las expectativas cotidianas de respeto entre vecinos. A medida que la historia avanza, sus declaraciones funcionan como un detonante que transforma molestias privadas en un ajuste de cuentas público. Más allá de las críticas directas de Love se ha sumado un coro de voces desde distintos rincones de Montecito, cada una aportando matices a una narrativa de incomodidad compartida. Muchos residentes, a pesar de su notoriedad, prefieren hablar desde el anonimato y sus relatos coinciden en describir una sensación de distanciamiento. El periodista local y vecino Richard Minards ha sido especialmente contundente. En entrevistas con tabloides británicos describió a Meghan como prácticamente ausente de la vida comunitaria, sugiriendo que su estilo reclusivo ha alimentado el resentimiento. Según Minards, ella no participa de forma significativa en eventos o iniciativas benéficas locales, lo que eleva a algunos a considerarla una presencia poco aportante para Montecito. Este sentimiento se repite entre quienes esperaban una implicación más activa por parte de los Sussex. A estas voces se suma la de Frank McGinnity, un veterano de 88 años que vive en las inmediaciones, quien relató una experiencia humillante al ser rechazado en la entrada de la propiedad cuando intentó entregar un obsequio de bienvenida, una colección de películas sobre la historia local. Describió la reacción del equipo de seguridad como fría y descortés, reforzando la percepción de arrogancia. Estos episodios no son aislados. En foros vecinales y redes sociales se repiten quejas similares. Un residente anónimo contó que el equipo de Meghan bloquea caminos públicos durante paseos privados, afectando a corredores y ciclistas. Otro denunció ruidos constantes por obras y eventos en la finca, alterando la tradicional tranquilidad del lugar. Las acusaciones adquieren un tono más oscuro cuando se habla de presuntas tácticas intimidatorias. Algunas fuentes aseguran que Meghan habría utilizado su influencia para presionar a vecinos en disputas menores como límites de propiedad o cuestiones de jardinería. En un caso concreto, una familia habría recibido cartas de cese y desistimiento tras quejarse de luces de seguridad demasiado intensas que iluminaban su vivienda durante la noche. Este enfoque agresivo, dicen los informantes, contrasta con el espíritu colaborativo que históricamente ha caracterizado a la zona. Incluso figuras de alto perfil han dejado entrever su incomodidad. La cantante Katy Perry, cuyos padres residen en Montecito, ha publicado mensajes ambiguos en redes sociales que muchos interpretan como referencias veladas a la tensión vecinal, aunque sin acusaciones explícitas. El efecto acumulativo de todas estas historias es una sensación de fractura donde la propiedad de los Sussex aparece como una isla aislada del resto de la comunidad. Reuniones vecinales que antes se centraban en temas como la prevención de incendios forestales ahora incluyen debates sobre el impacto de la pareja en la vida local. A comienzos de 2025 circuló una petición firmada por más de 2 docenas de residentes que exigía una aplicación más estricta de las ordenanzas municipales. Este movimiento refleja no solo irritación sino un temor más profundo que la reputación idílica de Montecito esté en juego.
Aunque algunas voces defienden a la pareja argumentando que la presión de los paparazzi justifica ciertas precauciones, el relato dominante sigue siendo el de una oportunidad perdida de integración, transformando lo que pudo ser una convivencia armoniosa en una fuente constante de conflicto. La controversia en torno a los drones se ha convertido en el núcleo de las denuncias de desalojo al transformar quejas difusas en supuestas infracciones concretas. De acuerdo con múltiples testimonios, el uso atribuido a Meghan de vehículos aéreos no tripulados para grabar a celebridades locales provocó una oleada de indignación. Rob Lowe relató episodios en los que drones que según él provenían del entorno de la propiedad de los Sussex se mantuvieron suspendidos sobre su casa captando imágenes sin autorización. Los describió como aparatos silenciosos de aspecto profesional y equipados con cámaras de alta resolución que pasaban desapercibidos hasta que alguien los detectaba. Otros vecinos han contado escenas similares con dispositivos sobrevolando piscinas, jardines y reuniones privadas. Un residente afirmó que un dron grabó una barbacoa de celebridades, lo que encendió alarmas sobre la privacidad. No se trataría, según estas fuentes, de simples juguetes recreativos, sino de equipos utilizados para generar contenido posiblemente destinado a proyectos audiovisuales o redes sociales. La normativa federal exige que estos aparatos no superen los 120 metros de altura y respeten el espacio aéreo privado sin consentimiento, reglas que según las denuncias habrían sido ignoradas. Las quejas ante la autoridad aeronáutica aumentaron notablemente entre 2024 y 2025. Con registros que mencionan más de 15 incidentes en las inmediaciones del domicilio de los Sussex. La ironía es evidente. Harry y Meghan habían demandado en 2020 por el uso de drones de paparazzi que invadían su intimidad y ahora se les acusa de recurrir a prácticas similares. Algunas fuentes aseguran que los vuelos se habrían dirigido a figuras como Gwyneth Paltrow o Tyler Perry, vecinos de Montecito, con fines de material de apoyo o apariciones breves, lo que alimentó la sensación de explotación entre residentes que se sienten convertidos en figurantes involuntarios. Especialistas legales advierten que la grabación no autorizada podría vulnerar las leyes californianas contra el acoso mediático. A medida que se acumularon los reportes, las autoridades iniciaron investigaciones utilizando datos de vuelo para rastrear el origen de los aparatos, mientras testigos aportaban videos en los que algunos drones mostraban marcas asociadas a productoras vinculadas a Archewell. El impacto fue inmediato, relaciones tensas y una comunidad en permanente vigilancia del cielo atenta a visitantes no deseados. Este exceso aéreo, sumado a fricciones a nivel del suelo, ha reforzado la percepción de Meghan como un factor desestabilizador que empuja a Montecito hacia decisiones firmes. Las acusaciones de intimidación constituyen el trasfondo de esta historia, que ha pasado de rumores a señalamientos formales. Vecinos describen conductas que en conjunto dibujan un patrón de imposición. Rob Lowe ha mencionado presiones indirectas, asegurando que sus quejas por los drones recibieron respuestas evasivas del equipo de seguridad, con insinuaciones de posibles consecuencias por insistir. Otros residentes coinciden y sostienen que el entorno de Meghan habría recurrido a estrategias como filtraciones anónimas a medios locales para desacreditar a quienes criticaban la situación. Richard Minards recordó que tras expresar opiniones negativas comenzó a experimentar un sutil aislamiento social en eventos donde los Sussex tenían influencia. El episodio de Frank McGinnity en la entrada de la finca ilustra esta dinámica. Un gesto sencillo fue rechazado, con lo que él calificó como una hostilidad innecesaria. Según diversas fuentes, más personas habrían recibido un trato similar al intentar acercamientos cordiales. A nivel colectivo, los efectos se hicieron sentir cuando durante sesiones de grabación se bloquearon accesos sin previo aviso, dejando a vecinos atrapados. Una familia denunció que el trayecto escolar de su hijo se vio alterado en varias ocasiones, lo que derivó en discusiones acaloradas. Así, lo que comenzó como molestias aisladas terminó configurando un clima de confrontación que hoy define la relación entre los Sussex y su entorno. Fuentes internas sugieren que la experiencia de Meghan en Hollywood ha moldeado este enfoque, llevándola a percibir a los vecinos como posibles riesgos para su imagen pública. Se mencionan consecuencias psicológicas claras, ansiedad derivada de una vigilancia constante y un efecto paralizante sobre el diálogo abierto dentro de la comunidad. Ante este clima, un grupo de residentes creó una alianza informal para documentar incidentes y remitirlos a las autoridades. En expedientes legales preliminares aparecen indicios de acoso con correos electrónicos y cartas quitados como pruebas de intimidación.
Aunque algunos interpretan estas conductas como instintos defensivos frente a la exposición global, los críticos sostienen que cruzan la línea hacia el privilegio indebido. El relato de intimidación ha ganado fuerza en Internet con foros analizando cada denuncia. A medida que afloran detalles, se cuestiona la imagen de Meghan como promotora de la amabilidad, revelando una brecha entre la figura pública y las acciones privadas. Esta capa adicional de conflicto ha profundizado las divisiones y hace que una reconciliación parezca cada vez más lejana. Cuando las quejas alcanzaron un punto crítico, las autoridades de Montecito ya no pudieron mirar hacia otro lado. A finales de 2024, organismos del Condado de Santa Bárbara, incluido el Departamento de Planificación y la Oficina del Sheriff, iniciaron revisiones formales. La participación de Rob Lowe resultó determinante, ya que su prestigio otorgó peso a la petición que exigía medidas concretas. Las investigaciones se centraron en infracciones relacionadas con drones, cumplimiento del uso del suelo y denuncias por molestias. Los registros reflejan múltiples advertencias dirigidas a la propiedad de los Sussex por actividades aéreas no autorizadas y alteraciones de la convivencia. Aunque los desarrollos son poco habituales en zonas tan acomodadas, se avanzó por esta vía amparándose en ordenanzas locales sobre conducta residencial. Según algunas fuentes, en octubre de 2025 se notificó formalmente a la pareja concediéndoles un plazo para corregir la situación o trasladarse. No fue una decisión precipitada. Luego, tras meses de mediación fallida entre representantes y vecinos, la intervención de la Autoridad Aeronáutica añadió un componente federal con posibles sanciones por uso indebido de drones. Los consejos comunitarios intensificaron la presión al votar normas más estrictas para residentes famosos. Testigos describen reuniones tensas en las que se presentaron pruebas como grabaciones aéreas. Si se concreta, el desalojo supondría una reprimenda poco común para figuras de alto perfil. Aunque existen obstáculos legales vinculados a contratos y derechos de propiedad, la reiteración de infracciones inclinó la balanza. La filtración de estas actuaciones generó reacciones encontradas, comprensión por las dificultades de privacidad de la pareja frente al respaldo a las normas comunitarias. Esta intervención oficial subraya la determinación de Montecito por preservar el equilibrio incluso cuando se trata de personajes con títulos. Las acusaciones de desalojo trascienden las fronteras locales y amenazan el sueño americano cuidadosamente construido por los Sussex con potencial para deshacer años de reinvención estratégica. Para Meghan, este episodio supone un golpe profundo a su relato de empoderamiento e independencia, presentándola no como una pionera que escapó de ataduras reales, sino como la antagonista de un conflicto vecinal creado por ella misma. Los críticos afirman que las conductas intrusivas atribuidas desde la vigilancia con drones hasta interacciones distantes socavan la imagen de fortaleza que ha promovido en memorias y apariciones mediáticas. El escrutinio también alcanza al príncipe Harry, tradicionalmente retratado como un compañero leal y protector, ahora cuestionado por su papel en estas disputas. Personas cercanas aseguran que no solo estaba al tanto de las actividades con drones, sino que pudo haberlas avalado tácitamente como parte de proyectos de contenido, lo que fractura la imagen de unidad y plantea dudas sobre su criterio en la vida posterior a la realeza. A este desgaste personal se suman repercusiones económicas significativas. Un traslado desde su lujosa propiedad valorada en unos $14 millones podría acarrear pérdidas sustanciales por costes inmobiliarios y una depreciación sensible en un mercado muy reactivo a la controversia, especialmente en un contexto de tensiones financieras persistentes. Análisis recientes estiman que el patrimonio conjunto de la pareja ronda los $60 millones, pero la solidez de esa cifra se pone en entredicho a medida que acuerdos de alto perfil se debilitan. Sus iniciativas mediáticas, celebradas inicialmente como giros rentables, muestran ahora fisuras evidentes. Los restos de la relación con Spotify ya se han desvanecido y ahora el contrato estrella con Netflix, que en su día se anunció con un valor de hasta $100 millones, aunque en la práctica habría generado cerca de $20 millones, se encaminará a su vencimiento en 2025 sin señales de renovación. Personas cercanas a la industria describen este escenario como un golpe severo. Ejecutivos de Hollywood estarían evitando nuevas colaboraciones por la combinación de resultados discretos y riesgos reputacionales. Proyectos concebidos para explotar su notoriedad como docuseries o contenidos de estilo de vida podrían quedar seriamente dañados por la mala prensa derivada de los conflictos vecinales.
Incluso Archewell, su fundación filantrópica, se expone a ver erosionada su imagen de buena voluntad global si las acusaciones de acoso ganan tracción, alejando a donantes y socios que buscan vínculos libres de polémica. En el plano internacional, el episodio alimenta una vorágine tabloide incesante que refuerza percepciones de privilegio y desconexión arrastradas desde la salida de la realeza, con titulares que convierten cada tropiezo en prueba de una adaptación fálida. En Estados Unidos, el caso subraya un debate más amplio sobre la responsabilidad de las celebridades, situando a Montecito como un microcosmos donde incluso los ultrarricos deben respetar normas comunitarias o afrontar consecuencias. Líderes locales confían en que una resolución permita recuperar la calma característica del enclave y devolver a sus residentes el disfrute discreto de sus comodidades sin la sombra del conflicto. Para los Sussex, sin embargo, se abren interrogantes urgentes sobre el siguiente paso. Optarán por un retiro más aislado, un rancho remoto o un refugio internacional para evitar choques similares, o intentarán integrarse de verdad en otro lugar aprendiendo de estos errores para recomponer lazos. La especulación se multiplica en torno a posibles traslados a zonas como Malibú o incluso un regreso a Europa, aunque las preocupaciones por la privacidad hacen que cualquier movimiento sea delicado. El silencio llamativo de su entorno, sin desmentidos contundentes ni ofensivas de comunicación, intensifica el misterio y sugiere tensiones internas, consultas urgentes con asesores o una estrategia deliberada de espera mientras crece la presión. A medida que 2025 se aproxima a su fin, este episodio pone de relieve la fragilidad de su transición transatlántica, donde la búsqueda de libertades personales choca con expectativas públicas y obliga a replantear el conjunto de su marca. En Montecito, mientras tanto, se contiene la respiración ante una resolución definitiva. Una quietud casi palpable envuelve la extensa propiedad de los Sussex, cargada de incertidumbre. No ha habido negativas públicas enérgicas ni comunicados cuidadosamente coreografiados por una pareja experta en gestionar medios y narrativas. Esa ausencia resuena con fuerza, insinuando bien una retirada estratégica para reorganizarse en privado, bien la existencia de problemas más profundos y difíciles de resolver. Rob Lowe y otros vecinos afectados no expresan triunfalismo, más bien un alivio compartido ante la posibilidad de recuperar la serenidad que definía su exclusivo entorno. Para Meghan, este capítulo marca el cierre de una etapa especialmente convulsa en su experiencia estadounidense y la empuja a una reflexión profunda sobre las sutilezas de la vida comunitaria y las relaciones personales. Fuentes fiables del círculo de celebridades ya especulan con futuros cambios de residencia, barajando destinos de alto nivel como las playas de Malibú o incluso retiros europeos más discretos. Todo parece orientado a la búsqueda de comienzos nuevos y esquivos, libres del peso de conflictos pasados. Sin embargo, entre estas posibilidades que giran sin cesar persiste una pregunta esencial que sigue sin respuesta. ¿Puede el foco implacable de la fama convivir de forma armónica con la aspiración legítima a una privacidad auténtica, o ambas fuerzas están destinadas a chocar inevitablemente? La larga saga de Montecito funciona como una advertencia clara. Incluso los paraísos más idílicos tienen límites inquebrantables cuando se los empuja demasiado. Mientras los documentos legales avanzan lentamente hacia su cierre y el rumor hipotético de camiones de mudanza comienza a perfilarse en el horizonte, la audiencia mundial permanece atenta, preguntándose si este presunto desalojo marca el final definitivo de su etapa en California o si no es más que otro giro abrupto dentro de la interminable crónica del exilio real. La pausa actual pesa en el ambiente, cargada de una tensión expectante. Pero como la historia ha demostrado una y otra vez, la verdad siempre se toma su tiempo antes de dar un paso firme y ocupar el centro de la escena pública.